Nunca pensé que una tarde cualquiera pudiera partirme el corazón de una forma tan silenciosa. Me llamo Tomás, tengo 82 años, y hace poco descubrí algo sobre el tiempo que me dejó mirando mi propia vida como si fuera la de otro hombre. Lo peor no fue descubrirlo tarde, lo peor fue entender cuántas veces lo tuve delante y nunca quise verlo. Cuando uno es joven cree que el tiempo está ahí, quieto, esperándolo. Cree que los años son como puertas en un pasillo largo y que puede abrir la que quiera cuando le convenga. Yo también pensé así. Pensé durante demasiado tiempo que siempre habría otro domingo, otra llamada, otra visita, otra oportunidad para decir lo que de verdad importaba. Y ahora, sentado junto a una ventana que da a un patio pequeño, con las manos manchadas por la edad y la casa demasiado en silencio, sé que no era cierto. Nací en una casa humilde, en un pueblo donde todos se conocían por el nombre y por los problemas. Mi padre trabajaba mucho y hablaba poco, mi madre hablaba más, pero casi siempre para resolver algo, para mover la vida de un lado a otro sin que se desarmara. En aquella época no se decía mucho eso de te quiero. El cariño estaba en la sopa caliente, en la ropa limpia, en la lámpara encendida cuando uno llegaba tarde. Yo crecí pensando que amar era cumplir, traer dinero, arreglar cosas rotas, regresar a dormir al mismo lugar. Nadie me enseñó que también había que detenerse, mirar a la gente a los ojos y quedarse de verdad con ellos. De joven fui un hombre apurado, no porque tuviera grandes sueños, sino porque tenía miedo, miedo a no alcanzar, a no poder sostener una familia, a que me vieran como vieron a otros hombres del pueblo, hombres vencidos antes de los 40, con la espalda doblada y la vergüenza pegada a la camisa. Yo juré que no sería uno de ellos. Trabajé como un animal, primero en lo que salía, luego en un taller mecánico de la ciudad. Aprendí rápido, ensuciándome las uñas, tragándome el cansancio, diciéndome que ya descansaría después. Fue en esos años cuando conocí a Elena. Todavía recuerdo la primera vez que la vi, no porque sonara música ni porque el mundo se detuviera, como dicen en las películas. La recuerdo porque ella estaba regando unas macetas y tenía la costumbre de fruncir el ceño cuando se concentraba. Me hizo gracia. Después levantó la vista, me vio parado frente a la reja y sonrió con una naturalidad que me desarmó. Yo no era un hombre valiente para las palabras, pero con ella me salían mejor, o al menos eso creí. Nos casamos jóvenes, muy jóvenes. Si lo pienso ahora, tuvimos una vida sencilla. Un apartamento pequeño al principio, luego una casa que fuimos pagando poco a poco. Tuvimos 2 hijos. Primero Laura, que nació con una mirada seria, como si ya sospechara que el mundo no era tan amable. Después Daniel, que vino gritando, lleno de vida, como si no le tuviera miedo a nada. Elena sostenía la casa de una manera que en aquellos años yo no supe valorar. Yo decía que la sostenía yo, porque era quien llevaba el sueldo. Qué ciego puede ser un hombre cuando confunde dinero con presencia. Mis hijos crecieron entre mis ausencias. Esto me duele decirlo, pero es verdad. Yo estaba en las fotos, sí, pero muchas veces no estaba de verdad. Iba a los cumpleaños cansado, a las cenas preocupado, a los domingos con la cabeza en el lunes. Escuchaba a medias, prometía cosas para después. Después vamos al parque, después arreglamos esa bicicleta, después me cuentas bien. Después. ¿Qué palabra tan peligrosa es esa cuando uno la usa para aplazar el amor? Recuerdo una tarde en particular, Laura tendría unos 9 años. Me esperaba sentada con un cuaderno abierto porque quería enseñarme un dibujo. Yo llegué tarde, molesto por un problema del taller, y apenas lo miré. Le dije que estaba bonito sin ni siquiera fijarme. Ella se quedó quieta, con esa forma que tienen los niños de esconder una tristeza para no incomodar.
Muchos años después encontré ese dibujo guardado en una caja. Era nuestra familia. Elena estaba de pie junto a Daniel. Laura estaba al lado de su madre. Y yo aparecía en una esquina, dibujado con ropa de trabajo, detrás de una línea que parecía una puerta. Ni siquiera a los 9 años ella me dibujó dentro de la escena. Pero en aquel tiempo yo no entendí nada. Pensaba que un día, cuando hubiera ahorrado lo suficiente, estaría más tranquilo. Y entonces sí, entonces sería mejor padre, mejor esposo, mejor hijo, mejor amigo. El problema es que la vida no se calma como uno imagina. Siempre aparece otra cuenta, otra preocupación, otra razón para seguir posponiendo lo esencial. Uno se acostumbra tanto a correr que termina creyendo que correr es vivir. Mi madre envejeció mientras yo estaba ocupado. Iba a verla, claro, pero menos de lo que ella merecía. Siempre tenía prisa, siempre me quedaba poco rato. Ella me decía, quédate a tomar café. Y yo respondía, otro día. Mamá, hoy no puedo. Ese otro día se convirtió en una costumbre, y las costumbres, cuando son equivocadas, envejecen con uno. La última conversación larga que tuve con ella fue por pura casualidad. Se había ido la luz en su casa y me quedé más tiempo porque no quería dejarla sola a oscuras. Hablamos de cosas simples, de una vecina, de una receta, de mi padre, de cómo yo de niño le tenía miedo a las tormentas. Se rió al recordarlo yo también. Esa noche, al irme, me abrazó un poco más fuerte. Murió 3 meses después. Durante mucho tiempo pensé que lo que más dolía de una pérdida era la ausencia. Con los años entendí que no. Lo que más duele es el inventario invisible de todo lo que uno ya no podrá reparar. Las visitas que no hizo, las preguntas que no formuló, los abrazos dados con apuro, las veces que pudo quedarse 10 minutos más y no se quedó. El duelo no es solamente extrañar a alguien, también es enfrentarse al hombre que uno fue mientras todavía había tiempo. Elena sí me lo dijo varias veces, aunque nunca de forma dura. Ella no era una mujer de reclamos grandes. Sus quejas eran pequeñas, casi delicadas, y por eso mismo yo no les di la importancia que tenían. A veces me decía, siéntate un rato, Tomás, y yo respondía en un momento. O me proponía salir a caminar después de cenar, y yo prefería quedarme arreglando cualquier tontería en el garaje, como si una bisagra o una caja de herramientas fueran más urgentes que una conversación con mi esposa. Ahora me avergüenza reconocerlo, porque sé que lo que ella me pedía no era tiempo en cantidad, era presencia. Era sentir que su vida estaba ocurriendo conmigo, no a mi lado. Los años pasaron como pasan siempre, sin pedir permiso. Mis hijos se hicieron adultos, se fueron de casa, comenzaron a llamarme menos. Yo decía, es normal, tienen su vida. Y sí, era normal. Lo que no era normal era la sorpresa con la que yo lo vivía, como si no hubiera participado en la construcción de esa distancia. Cuando eran niños y me buscaban, yo les ofrecía restos de atención. Cuando fueron mayores, aprendieron a necesitarme menos. Eso también lo enseña a uno, aunque no quiera. Elena enfermó a los 74. No fue de golpe. Primero fue el cansancio, después algunos olvidos, luego un diagnóstico que nos cambió el lenguaje de la casa. De pronto todo se llenó de horarios, medicamentos, análisis, palabras médicas que suenan limpias, pero dejan suciedad en el alma. Yo empecé a pasar más tiempo con ella. Por fin. La acompañaba a las consultas, le hacía de comer, aprendí a peinarla con cuidado, a doblar sus suéteres como a ella le gustaba. Muchas veces pensé que por fin estaba corrigiendo algo, que el amor tardío también contaba igual. Una noche, mientras yo la ayudaba a acostarse, me miró con una ternura que no merecía y me dijo algo que desde entonces no ha dejado de acompañarme. Me dijo, ahora sí sabes quedarte. Lo dijo sin reproche, casi con alivio, como quien observa que al fin ha dejado de llover.
Yo le sonreí, pero sentí una punzada en el pecho, porque entendí lo que había dentro de esa frase. No me estaba dando las gracias, me estaba nombrando una verdad, ahora sí, no antes. No cuando ella era joven, no cuando los niños crecían, no cuando teníamos fuerza y domingos y planes. Ahora, cuando el cuerpo le fallaba y el futuro ya se había encogido. Elena murió 2 años después. La casa cambió de temperatura desde aquel día. Esto quizás suene extraño, pero una casa tiene temperatura incluso cuando el clima es el mismo. Cuando falta la persona que la habitaba de verdad, las paredes se vuelven más frías. Los objetos dejan de parecer útiles y empiezan a parecer testigos. Su taza favorita siguió en la cocina durante meses. Su bata colgó detrás de la puerta del baño más tiempo del que voy a admitir. No porque yo creyera que iba a volver, sino porque quitar ciertas cosas es aceptar una verdad para la que a veces uno no está listo. Después de su muerte empecé a ordenar papeles, cajones, cajas viejas, no por valentía, más bien porque el silencio se vuelve insoportable cuando no se mueve nada. En una de esas cajas encontré agendas, recibos, cartas, dibujos de los niños y un sobre pequeño con mi nombre. La letra era de Elena. Adentro había una nota sencilla, escrita quién sabe cuántos años antes. No era una despedida ni una confesión. Era apenas un recordatorio doméstico sobre una cita y una lista de cosas que comprar. Pero abajo, en una esquina, como añadido de último momento, había una frase. Decía: la vida con Tomás siempre va deprisa. Ojalá un día podamos sentarnos sin que él esté pensando en irse. Tuve que sentarme, de verdad sentarme, no por la edad, no por el cansancio, sino porque en esa frase vi toda mi vida resumida con una precisión que dolía. Yo había creído que el tiempo era algo que me faltaba, pero no. Lo que me faltó fue la capacidad de habitarlo. Estuve presente en miles de días sin entrar realmente en ellos. Me comí las comidas pensando en trabajo. Escuché historias pensando en pendientes. Abracé a personas queridas con el cuerpo hacia un lado, listo para levantarme. Y ese fue mi gran error. Yo no perdí el tiempo, yo perdí los momentos dentro del tiempo. Ese descubrimiento me rompió el corazón porque fue sencillo. No hizo falta ninguna tragedia nueva, ningún médico, ninguna noticia. Bastó una frase en un papel viejo para entender que el tiempo no se va de golpe. Se va en porciones pequeñas que uno sacrifica creyendo que no importan. 5 minutos menos en la mesa, una visita acortada, una llamada aplazada, un paseo cancelado, un hijo al que se le dice luego. Una esposa que espera a que uno termine algo que en realidad no importa. La vida no suele deshacerse en grandes decisiones, se deshace en pequeñas ausencias repetidas. Desde entonces miro distinto mis días, no porque me haya vuelto sabio de repente. A los 82 uno sigue siendo bastante torpe en algunas cosas, pero ya no me engaño. Cuando Laura viene a verme, dejo el plato y me siento. Cuando Daniel llama, no digo te marco después a menos que sea inevitable. Cuando mi nieta me enseña una tontería en su teléfono, la miro como si me estuviera mostrando el mar. Porque para ella en ese instante eso importa. Y al final la vida compartida es eso. Darle peso a lo que el otro te pone en las manos. A veces me preguntan qué fue exactamente lo que descubrí sobre el tiempo y no sé decirlo de manera elegante. Solo sé decirlo como lo he entendido. El tiempo no es lo que marca el reloj de la pared ni lo que cuentan los calendarios guardados en un cajón. El tiempo, el verdadero, es atención, es presencia. Es la parte de ti que dejas en un momento para que el otro sienta que estuvo contigo de verdad. Todo lo demás se confunde, los años se mezclan, los trabajos se olvidan, los problemas cambian de nombre. Pero una tarde en la que alguien se sintió escuchado, eso permanece más de lo que uno cree.
Yo daría muchas cosas por volver a ciertos días sin hacer nada extraordinario. No para hacer un viaje, no para ganar más dinero, no para corregir grandes errores. Daría mucho por volver a una cena cualquiera con Elena y no mirar el reloj, por sentarme con mi madre a tomar ese café que rechacé tantas veces, por decirle a Laura enséñame tu dibujo y mirarlo como merecía, por acompañar a Daniel cuando me pedía ayuda con cualquier cosa absurda que hoy ni recuerdo. Eso es lo que parte el corazón al envejecer, comprender que lo más valioso no estaba escondido, estaba ahí, humilde, repetido, al alcance de la mano, y uno lo trató como si pudiera recuperarlo después. Si tú todavía tienes a alguien que te espera en una cocina, en una sala, en una llamada pendiente, o en una silla junto a la ventana, no cometas el error que yo cometí. No les regales las obras de tu atención. No conviertas el amor en una tarea para cuando termines todo lo demás, porque todo lo demás no termina nunca. Siempre habrá otra preocupación queriendo hacerse pasar por urgente. Lo importante casi nunca grita, por eso tanta gente lo deja para más tarde. Yo ya no tengo manera de volver atrás. A mi edad uno aprende a vivir con ciertas heridas sin pretender cerrarlas. Pero sí puedo decirte esto con honestidad. El día que entendí que había pasado la mitad de mi vida, estando en todas partes menos en el momento que tenía delante, sentí una tristeza muy honda. Una tristeza limpia, sin rabia, sin drama, solo verdad. Y quizá esa verdad llegó tarde, pero llegó. Desde entonces procuro sentarme más despacio, escuchar hasta el final, no levantarme tan rápido cuando alguien me habla. Porque al final, cuando uno mira hacia atrás, no recuerda los días en que corrió más. Recuerda los pocos momentos en que por fin se quedó y ojalá alguien me lo hubiera dicho antes, cuando todavía tenía a Elena al otro lado de la mesa y mi madre servía café y mis hijos me buscaban con un dibujo en la mano. Ojalá lo hubiera entendido antes de que el tiempo me enseñara, con su manera silenciosa, que no basta con vivir muchos años, hay que estar en ellos.